La fe y las obras, amado hermano. Hemos escuchado el libro de Santiago que la fe, amado, alguien dice yo puedo tener fe. Y ciertamente puede tener fe, pero no tiene obras. Y hay gente, amado hermano, que tiene obras y no tiene fe. Hay muchos católicos que dan tantas cosas en gran abundancia, pero la fe de ellos es pequeña. Es pequeña. Amén. Pero aquí hay algo que me llama la atención, amado hermano. Si la Biblia menciona que toda persona que le dé tan solamente un vaso de agua a uno de sus siervos, no perderá su recompensa en el reino de los cielos. Amén. Pero me llama la atención, amado hermano, cómo Dios trabaja en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio. Amén. Primeramente, tenemos que ver en esta noche por qué Dios, amado hermano, responde a lo que Cornelio, amado, tenía en su corazón. No se distraiga, amado hermano. Miren lo que Dios habla, y porque Dios le va a hablar a su vida esta noche. Si usted quiere escuchar lo que Dios le va a decir, atento a la palabra. Porque miren lo que Dios, cómo Dios trabaja en la vida del ser humano. Amén. Las cosas que para nosotros muchas veces las miramos como un obstáculo, que nosotros miramos como un problema, como una angustia, Dios las usa para sus propósitos. Porque Dios se fortalece en nuestras debilidades, amado. Dios nos hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Amén. Y si la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este tiempo, de este mundo, de esta tierra, lo que no es, amado hermano, para hacerlo algo impresionante, lo que Dios hace en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio. Amén. Porque hay algo que Dios, amado hermano, escuche lo que le voy a decir. Hay algo que mueve el corazón de Dios hacia una persona. Amén. Amén. Hemos escuchado que los hombres ecuménicos, hombres de la prosperidad, han puesto una dinamita en la oración. Porque hoy ellos ya no están enseñando a orar y a santificar al Padre ante una petición. Porque cualquiera persona diría, pues, simplemente tienes que declararlo y tienes que decretarlo para que eso sea tuyo. Tienes que ver en visión. Y me llama la atención, amado hermano, cómo Dios empieza a trabajar en estas vidas. Un conocedor, un judío, y un inconverso, un pagano. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, donde nadie a usted lo esté mirando, Dios tarde o temprano tendrá que responder en público. Lo que usted hace en lo oculto, en cuanto a la búsqueda hacia Dios, Dios lo va a recompensar en público. Que tus labios, que dice que te alaben los labios extraños, pero no los tuyos. Amén. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Saben por qué? El corazón de Dios fue conmovido a la vida de Cornelio. Sencillamente porque era un hombre piadoso. Amén. Un hombre piadoso. ¿Y saben lo que Dios miró? Y que gloria a Dios y bendito sea el Señor, que Dios no les ha dado este versículo a los hombres de la prosperidad. Porque si ellos sacan de contexto la palabra del Señor para enriquecerse y alimentar sus propios vientres, creo que este versículo, amado, Dios los ha vendado. Porque ciertamente, mire, el corazón de Dios fue movido. ¿Saben por qué? Porque Cornelio oraba. ¿Y sabe qué más hacía? ¿Daba qué? Limosnas. Limosnas, usted lo escuchó hablar en la iglesia católica, y usted cree que limosnas son 1 centavo, 5 centavos, 5, eso no, eso es la iglesia católica. Cuando la Biblia habla de limosnas, está hablando de oración. Un hombre pagano orándole al Dios de toda la gloria. En su vida de Cornelio había oración. ¿Será que en su vida de usted hay oración? Una pregunta retórica. ¿Será que en su vida de usted hay oración?
Dios lo sabe. Dios conoce. En la vida de Cornelio, Dios sabía que en la vida de Cornelio había oración. Y no solamente había oración, amado hermano, daba un hombre dadivoso que daba limosnas. Y lo que movió el corazón de Dios a que la gracia de Dios viniese sobre la vida de Cornelio y su familia fue eso, la oración y la limosna. Amén. Imagínense si los hombres de la posteridad le enseñaran estos versículos, que realmente cuando uno ora y uno da limosna, amado, la gracia de Dios viene sobre la vida. Y hay otro pasaje más atrás también, donde Pedro, pero miren cómo trabaja Dios. Qué lindo trabaja Dios. Porque antes de Pedro ir, antes de que tuviera esta visión, tal vez a alguno le va a gustar. ¿Sabe cuándo viene esta visión? Cuando Pedro tiene hambre. Mire, amado hermano, la Biblia dice que el comer es un don de Dios. El alimentar nuestro cuerpo es un don de Dios. Pero ¿cómo Dios trabaja? Mire, le pone hambre a Pedro. Y no solamente le pone un hambre, le pone un sueño. Y dice la Biblia, mientras a Pedro le preparaba, mire, la mujer, es que yo pienso que tal vez era la mujer. Hay mujeres que le preparan la comida al hombre y ahí se la dejan como si fuera cualquier cosa. Así es. ¿Dónde está, amado, la unidad en un hogar? ¿Sabe por qué los matrimonios hoy en día se empiezan a desviar, cada quien buscando sus propósitos? Porque la unidad, no hay unidad. Todo lo contrario, las personas empiezan a vivir individualmente. Cuando uno quiere vivir individualmente, yo haciendo mis cosas, tú haciendo tus cosas, créame que hay una puerta abierta para Satanás. Créame que hay una puerta abierta. Cuando el hombre empieza a alejarse del centro que es un hogar, y el problema de nosotros, amados hermanos, los creyentes, es que nos hemos adoptado y acostumbrado a esta nación. Pero tiene que salir de su pensamiento, amado hermano. Si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que empezar a ser guiado, a ser movido por el Espíritu Santo y no por cualquier cosa secular en su vida. Amén. Estamos viendo a nivel mundial que cada hogar y cada matrimonio empieza a caminar individualmente. ¿Qué quiere decir eso? Ya no está mamá, ya no está papá. Cada quien come a su tiempo. Cada quien hace sus cosas personales. Cada quien se hace responsable por sus trabajos. Cada quien se hace responsable de su vida personal. Y en vez de ver una unidad, estamos viviendo individualmente. Créanme, lo que yo le estoy hablando en esta noche, Dios sabe por qué. Yo no tenía ni pensado mencionar esto. Pero como Dios conoce nuestras vidas, y lo menciono por lo que dice la Biblia, yo creo que la mujer que Dios le dio al apóstol Pedro, no sé si esta mujer lo atendía, pero para Dios darle una visión a Pedro, tuvo que usar a la propia mujer. No dice que a la mujer, pero dice que a Pedro le dio hambre. Y mientras le preparaban algo de comer, amén. Pues qué lindo, qué hombre no le va a gustar que el hombre llegue a casa, mire, la mesa servida. Cualquier hombre, amado hermano, va a ser feliz. Pero si cada quien come a su tiempo, hoy como yo, si tienes tiempo come, o sea, todo separado. No hay una unidad. Pero mientras Pedro, amado, le preparan su alimento, viene y Dios trabaja en Pedro. Le pone un éxtasis, amado hermano, le da una visión. Y cuando Dios da visión, amado hermano, el hambre se va. Con la visión que Pedro tiene, amado hermano, dice la Biblia, que Pedro ya no quiso comer.
En el transcurso de la visión, amado hermano, Dios le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas. Cornelio, amado hermano, se le aparece un ángel y Cornelio empieza y el ángel le dice: vete a tal lugar. Allá vas a encontrar un hombre llamado llamado Simón, que es Pedro. Y le dice: envía por él. Y cuando Cornelio envía a su gente, viene, amado hermano, el hambre a Pedro. Y Pedro entra en éxtasis. Y dice la Biblia que mientras Pedro tenía esa visión, la bendición de Dios venía en camino. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que Pedro no entendía lo que estaba viendo. La visión de Pedro lo hemos leído, que había una línea de animales. Y si usted analiza aquí, cuadrúpedos, terrestres, entre otros. Pero mire, Pedro sabía, amado hermano, que estas cosas eran inmundas. Amén. Pero ¿quién le enseñó a Pedro? Porque recuerde, Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio. Si aquel que le estaba dando la visión, amado hermano, le hubiera dicho desde un principio a Pedro: ¿sabes qué? Estos animales son... Jesús, amado, Jesús dijo que oraran por los alimentos en todo tiempo. Pero Dios permite que Pedro en este caso tenga una visión. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Lo que Cornelio mira lo que dice en el verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice en el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo hambre. Mire, Dios prepara todas las cosas. ¿A cuántas veces Dios lo manda a orar? Y usted no va, ¿verdad? Y Dios le muestra cosas a usted y usted no va, ¿verdad? Y cuando venga, amado hermano, el golpe sobre su vida, Dios ya le habló, pero usted no quiere escuchar. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, lo que ya hemos leído. Dice en el verso 18: y llamando preguntaron si moraba allí un hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Ustedes conocen lo que yo le estoy hablando. La visión de Pedro, que mira animales inmundos. Pero cuando Pedro está analizando el sueño, está analizando la visión. Mire, cuando Pedro está analizando qué será lo que yo soñé, qué significará eso, Pedro estaba reflexionando. Y dice que cuando él estaba pensando qué significaba eso, lo que estaba viendo, las cosas inmundas, le tocan la puerta a Pedro. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le dice a Pedro que 3 hombres vienen a buscarte y no dudes tú en ir con ellos. Porque antes de Dios enviarlo a un lugar, Dios le va a hablar primero. Dios le va a hablar primero. Hay de nosotros si no queremos escuchar. Amén. Hay de nosotros si no escuchamos la voz de Dios. Amén. Por lo menos la mujer de Pedro le preparó sus alimentos. Estaba dispuesta la mujer a atender a su esposo. Pero como los planes de Dios son diferentes, hoy nosotros tenemos más hambre de comida. Estamos esperando un 25 de diciembre. Estamos esperando un año nuevo, pozole y más pozole. Y tamales y más tamales. El plan de Dios, amado hermano, es que espiritualmente usted se fortalezca. ¿Sabe lo que la iglesia padece? Discernimiento espiritual. La iglesia no tiene discernimiento. Puede estar el problema ante su presencia, ante sus ojos, y usted no se da cuenta. Satanás, amado, puede estar frente a usted y usted no discierne. No puede entender
no puede escuchar la voz de Dios. Porque cuando usted, amado hermano, dice la Biblia, que usted reflexiona en las cosas que usted mira, en las cosas que usted pasa, su pensamiento se distrae de la gracia y de la presencia de Dios. Créame, el trabajo en un 90% lo distrae de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Lo distrae, amado hermano. Y dice aquí la palabra del Señor, el verso 18. Miren cómo Dios trabajó en Pedro. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía el sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, por eso hay que en esta noche atento, amado hermano. Es tan delicado como la profecía. Hay gente que dice: así dice el Señor. El Señor me está revelando. No, Dios devela lo que ya está escrito. Ya está todo revelado. Pero Dios te va a hablar a través de visiones y a través de sueños. Y dice la palabra del Señor que Dios, a través del Espíritu Santo, manda a Pedro que vaya a ese lugar. Porque había un hombre, amado hermano, que oraba y daba limosnas. Y antes de eso, ¿sabe lo que Pedro hizo? Pedro resucitó a una mujer que estaba muerta. Amén. Antes de ir a ese lugar, Dios, amado, preparó la vida de Pedro. Y era otra mujer, dice la Biblia, que era una mujer piadosa, que oraba y daba limosnas. No me voy a meter en esta noche, pero en cuanto a lo económico, pero algo le voy a decir. Si la Biblia menciona que su oración y su limosna, o lo que usted aporta a la obra, amado hermano, eso Dios lo mira. Amén, Dios lo mira. Porque el corazón de Dios fue movido a lo que Cornelio hizo, a lo que esta mujer hizo. Su hija se le había muerto. Pero como esa mujer, amado hermano, tenía como el derecho de pedirle a Dios, rogarle a Dios y Dios contestarle. Ezequías, amado hermano, un hombre íntegro delante de Dios, cuando le dijeron ciertamente arregla tu casa porque vas a morir, él se acuerda que le fue fiel a Dios, le sirvió al Señor en integridad, y él tiene todo el derecho de decirle a Dios: Señor, acuérdate que siempre he sido un hombre íntegro delante de ti. Pero si usted, amado hermano, no ayuna, no ora y no invierte tiempo en la Biblia, si usted, amado hermano, no hace, tal vez tiene fe, pero no tiene obras, o tal vez tiene obras, pero no tiene fe, de nada sirve. Mira, amado hermano, la bendición en este caso de Dios viene porque hay hombres piadosos. Amén. Miren lo que dice en el capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. Hay veces nosotros queremos dar buenas obras, pero le ponemos aquí este bolsillo, no me lo toque. ¿Por qué? Gloria a Dios. Hay un propósito allá. Mire, por eso los que predican y enseñan, ¿qué le dijeron a Pablo? Predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. ¿Y qué me dirán? Predicador, predícate a ti mismo. Aquí enseña la Biblia, amado hermano, que esta mujer recibe un milagro después de que estaba muerta. Mire, la gracia de Dios es grande. Hay algo que lo avala. Hay algo que le va a ayudar a esta persona. Así como a Cornelio, como a esta mujer, como a Ezequías. El ser amado
dadivoso para Dios, créame que es una gran bendición. Porque la bendición es así como Dios dice: el que bendice a Israel será bendecido, pero aquel que maldice será maldecido. Y yo quiero enseñarle algo en esta noche. Lo que Dios le bendice, si usted come en un restaurante, usted no puede ir a pagar con el mecánico, ¿o sí? ¿Verdad que no? Si usted llega a un lugar y pide algo ahí, o ahí lo atienden, amado hermano, usted tiene que pagar ahí. Y si no, yo lo digo por mí, en cuanto a mis diezmos y a mis ofrendas. Y no estoy hablando, ese no es el tema, pero estamos dándonos cuenta que lo que les dio, los avaló a estas personas, a esta mujer y a este hombre, fueron, amado, sus oraciones y sus limosnas. Porque eran personas que daban. Y nosotros solamente bla, 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 bla. Y son palabras. Pero si usted, amado hermano, aplica la palabra que Dios dice aquí, como esta mujer, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y cuando acontece eso, amado, mire, le voy a decir algo. En cuanto usted más da a Dios y le sirve a Dios, prepárese, porque Dios le tiene preparado, así como le tuvo al apóstol Pablo, un mensajero de Satanás para que lo bofetee. Así como Dios le dijo a Pedro: Pedro, prepárate, porque te han pedido para que tú seas zarandeado. Porque, amado hermano, cuando Dios le está bendiciendo mucho más, prepárese, porque Dios vendrá. Hay veces, amado hermano, que nosotros limitamos la obra de Dios. ¿Usted cree que esta obra no podría ser bendecida? Que no pudiera tener instrumentos propios, tener un local, amado hermano, por lo menos propio. Es decir, por lo menos estar nosotros para poder orar. Hermanos, si cuando venimos los domingos que a orar, si nos aparecemos, pues aquí que vamos a estar orando todos los días. Pero mire, amado, en este caso, se puede ver el poder de Dios y la gracia de Dios sobre estas personas. Y dice: aconteció, en el 9:37, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y en el verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. ¿Sabe quién? Y dice, y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó. ¿Recuerda que Jesús también hizo algo similar a esto? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús también hizo lo mismo. Pero ¿por qué Dios le empieza a trabajar, amado hermano, de esta manera en la vida de esta mujer? Sencillamente porque era una mujer en oración, y, amado hermano, que vivía lo que enseñaba, vivía lo que predicaba. No eran palabras. Cierta ocasión, hermana Rosa predicó: ¿cómo puedo hablar yo de diezmos? ¿Cómo puedo hablar yo de diezmos si yo le estoy robando a Dios? ¿Cómo puedo decirle yo algo, hermano, diezme, si yo mismo no estoy diezmando? Que simplemente doy, como escriba y fariseo, lo que tal vez a mí no me hace falta. Pero si vamos a la Biblia, y usted y yo en una congregación, mi responsabilidad de la suya es: papá, trabajé tanto, y la Biblia dice que es el tanto por ciento para ti. Lo primero que tengo que hacer yo es tomar lo que a Dios le corresponde. Primero, doblar sus rodillas: gracias, Señor, porque me has bendecido esta quincena o esta semana. De lo que tú me has bendecido, Padre, en oración, vaya con Dios y dígale: Señor, aquí está lo que a ti te pertenece. Porque ningún ladrón heredará el reino de los cielos.
Pero si nosotros antes de hacer eso pagamos todas nuestras deudas y nos damos lujos o que hacemos lo que a nosotros nos place, créame que vendrá la prueba. Porque Dios dice, después de que viene toda la bendición, Dios dice, y le puso a esta mujer, la dejó morir. La dejó morir. Para darle a entender, amado hermano, una mujer piadosa, que toda la gloria es de Dios. Y todo lo que tenemos es porque Dios nos ha bendecido. Gloria a Dios, amén. Pero nosotros lo que hacemos primero, lo digo por mi persona, pagamos renta, pagamos luz, pagamos agua, mandamos canto para mi quincena. Y cuando usted quiera dar su diezmo, si mira su cartera, uy Señor, $100. ¿Y con qué voy a comer? ¿Y sabe lo que hace? Limita el diezmo de Dios y no se lo da. No se lo da. No se lo da. Gloria a Dios. Algo más que le voy a decir. No le estoy pidiendo dinero. Estamos leyendo la Biblia. Mi esposa decía lo siguiente, porque voy a hablar lo que yo he vivido, lo que yo vivo. A mí nadie me lo está contando. Ella decía, mis diezmos los voy a mandar para tal iglesia. ¿Y cómo sabe que Dios le está mandando aquella diezmo en tal iglesia? Entonces las necesidades de la congregación donde ella estaba, ¿cómo se va a sustentar? ¿Cómo podemos decirle, Señor, ¿por qué no nos bendices si nosotros no aportamos? ¿Cómo nosotros vamos a ver la gracia y el poder de Dios? Queremos cosas buenas, pero nosotros no damos un paso. Porque en vez de dar, retenemos. Y ella decía, mi esposa, yo voy a mandar para tal lugar, para tal pastor, para tal iglesia. Pero si la Biblia enseña, amado, que al menos que Dios se lo haya dado a entender de esa manera. Pero yo creo que Dios es un Dios, amado, que conoce las necesidades. Estas personas no se congregaban, eran paganos, pero su oración y sus ofrendas llegaron al trono, a su trono, llegaron a donde Dios estaba. Y Dios dijo, ahí hay personas que realmente me están buscando. No por todo lo que yo les bendigo, sino porque realmente quieren conocerme. Y cuando alguien quiere acercarse a Dios y conocerle, amado hermano, la prosperidad de Dios vendrá sobre su vida espiritualmente. Porque ¿sabe la bendición más grande que Dios le dio a Cornelio? Fue la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fue la llenura del Espíritu Santo. Y todos los que estaban reunidos en aquella casa, Pedro se rehusaba a entrar. Señor, ¿cómo voy a entrar a la casa de un pagano? Por eso Dios le había mostrado la visión en sueño. ¿Y quién mandó a Pedro? Pedro no quería ir. Pedro estaba igual que Jonás. Hermano, el día domingo vamos a ir a la 24 a predicar. Y parece que usted se hace el olvidado. Y no va. Se hace el dormido. Ay, Señor, voy a decir que me dolía la cabeza. Ay, qué sueño. Voy a hacer que me dormí de más. Está como Jonás. Y cuando yo despierte, ya van a ser el mediodía, a las 12. Señor, tú sabes que yo quería ir, pero es que este sueño me ha ganado. Así somos nosotros. Así somos. Pedro no fue voluntariamente, pero Dios lo envió. Y Dios le dijo, vete, no dudes ir con ellos, acompáñalos. Por eso usted tiene que ser guiado, amado, escuchar la voz de Dios. Doble sus rodillas, amado hermano, deje que Dios le hable. Para cuando usted venga a este lugar, usted venga a la iglesia, usted venga verdaderamente a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque de lo contrario, fácil es manipularlo a usted. Si yo le digo, hermano, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Lo estoy manipulando. Hermano, levante su mano derecha. Usted va a levantar su mano. ¿Voluntariamente lo va a hacer? No. Porque no está ese deseo en usted. No está ese deseo. Pero por eso, amado hermano, Dios le dijo a Pedro, tú vas a ir porque yo te estoy mandando. Porque ahí hay un hombre que está clamando. Y Pedro, mira, deja lo que te voy a decir. Las oraciones de él y sus limosnas han sido escuchadas. Ahora ves y no niegues, no te rehuses a ir. Ves. Para ir terminando, amado hermano,
dice en el verso 42, donde Dios prepara a Pedro y lo envía, 9:42, dice: esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y mira, amado hermano, recalcamos, con esto vamos finalizando. En el 10:3 dice: este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y dice en el verso 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: de verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba entendiendo la visión, que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y dice en el verso 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Pedro empieza a testificar, amado, a predicar la palabra de Dios, lo que había aprendido. Verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por luz de vivos y muertos. Mira, amado hermano, cuando el hombre tiene hambre de la palabra de Dios, no hay un versículo, amado hermano, solamente un versículo va a llenar todo su ser. Solamente uno va a llenar. Así pueda venir el escatólogo, el mejor predicador, el mejor exponente de la palabra. Usted puede escuchar todo y no convertirse. Simplemente vivir por emoción. Amén. Finalizamos con esto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Pedro logró entender, amado hermano, por qué Dios le estaba mostrando una visión de todo tipo de animales. Amén. La gente que no tiene discernimiento y no quiere entender el propósito de Dios, piensa que Dios le estaba dando a comer a Pedro cosas inmundas. Dios le estaba hablando espiritualmente a Pedro, amado hermano, porque Jesús estuvo con Pedro y le hubiese enseñado tantas cosas, le hubiera dicho. Pero el propósito de Dios, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que el plan de Dios está, pero nosotros no queremos hacerlo. Amén. No queremos hacerlo, pero por eso Dios permite que pasen tantas